En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni siquiera sé por dónde empezar a cantar las alabanzas del santo glorioso mártir Demetrio. Parece que quien realmente tuvo una visión más profunda del santo fue San Gregorio Palamas, quien tuvo una visión de San Demetrio en la montaña sagrada de Athos. Cuando estaba en la montaña sagrada de Athos, luego se convirtió en metropolitano de Tesalónica. Y cuando escucha su homilía, que escucharemos en la tropa, uno podría pensar que tal vez está exagerando, pero no está exagerando. Por supuesto, él fue el gran hombre que tuvo la iluminación, quien nos enseñó sobre la oración de Jesús, la iluminación y la teosis, las energías de Dios y la esencia de Dios, y muchos misterios teológicos profundos que intentó transmitir en términos humanos simples. Nadie puede convertirse en mártir por coincidencia, todos deben ser elegidos por Dios. Pero, por supuesto, hay luces que han sido glorificadas por Dios más que otras, como vemos en la persona del santo glorioso mártir Demetrio, a quien le cantamos, un gran campeón ha encontrado el mundo entero. Al principio, justo después de su martirio, cantaban, un gran campeón ha encontrado Tesalónica, pero debido a que su fama se extendió tan lejos, por sus milagros y por el mirra, el himno de despedida dice, un gran campeón ha encontrado el mundo entero. Y Sosmas de Eolia dice, desearía poder convertirme en mártir, mis amados cristianos ortodoxos, pero sé que no soy digno de un regalo tan grande. Es un gran regalo, algo grandioso convertirse en mártir. Si miramos un poco más profundamente en la persona de San Demetrio, encontraremos grandes cosas, grandes perlas. Durante muchos años, cada año, muchos de ustedes vienen aquí y honran al santo junto con nosotros, y muchos de ustedes han dicho, tengo una nueva y gran apreciación por San Demetrio. Algunos de ustedes se han vuelto muy dedicados a él y tienen una gran veneración por él debido a los milagros que ha estado realizando, porque toca nuestros corazones, porque nos habla, porque está aquí, porque quiere transmitirnos su gracia, porque tiene una gran valentía ante Dios. Y los santos están vivos para nosotros. Es inconcebible para nosotros de santificar a los santos, como hacen algunos, como los católicos romanos. Para nosotros, los santos están vivos. Y así, los santos, al estar vivos para nosotros, nos dan una pequeña porción de sus bendiciones. Cuanto más los honramos, más recibimos de esas porciones. Y como escuchamos anoche de San Gregorio Palamas, es una tradición antigua tener el prefestival de San Demetrio. Ellos tenían la tetría durante un mes entero, el mes de octubre, desde el 1 de octubre hasta el 26 de octubre. Se rezaban oraciones especiales y cánticos de súplica en honor al santo, y había un ayuno. Muchas personas mantenían el ayuno, y aquí, en nuestro monasterio, tenemos uno. Ayunamos, incluso sin aceite. Ayer no tuvimos aceite, y cantamos los himnos prefestivos. Agradecemos a San Demetrio por considerarnos dignos de honrarlo de esta manera. Y llamé a los fieles de nuestra metrópolis a orar por nuestro país, ya que el santo es un campeón y fue un gobernador, un líder. Pero si miramos profundamente en la persona de Demetrio, ¿quién es esta persona? En realidad, fue un cristiano secreto. Sus padres habían ocultado el hecho de que eran cristianos, pero lo criaron en el cristianismo, y él aprendió a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como un verdadero cristiano. El hecho de que fuera elevado al cargo de gobernador de Tesalónica indica claramente que no sabían que era cristiano, porque no habría habido manera de que se convirtiera en gobernador siendo cristiano durante este tiempo de persecución de los idólatras. Pero él sabía muy bien lo que sucedería, porque ya había alcanzado una gran santidad. Hemos escuchado que hay 3 pasos en la vida espiritual, y muchos de nosotros confundimos estos pasos. Muchos de nosotros no entendemos estos pasos. El primero es la purificación, que está muy vinculada al arrepentimiento. El comienzo de la vida espiritual es una vida de arrepentimiento, y es por eso que sigo hablando de esto, porque no nos estamos arrepintiendo como deberíamos. No hemos aprendido realmente el misterio del arrepentimiento. Por eso rezamos, hazme digno, Señor, de saborear el deleite del don del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene alegría en él. Y le pedimos a Dios que nos conceda arrepentimiento. Ese es el primer paso. Muchas personas quieren saltar al tercer paso, que es la teosis. Y eso fue lo que le sucedió a Adán y Eva en el paraíso. En realidad, fue el comienzo del engaño, del orgullo espiritual, saltaron al tercer paso, saltaron al paso 100, sin pasar por el procedimiento adecuado.
Y esta fue la caída de nuestros antepasados. Y muchas personas hacen esto en relación con la Sagrada Comunión. Piensan exclusivamente que la Sagrada Comunión es solo una medicina que debemos tomar, pero no es así. Debemos prepararnos con arrepentimiento. Por eso leemos las oraciones, y en esas oraciones encontramos oraciones de arrepentimiento. Siempre debemos vernos a nosotros mismos como indignos de participar en la Sagrada Eucaristía, y debemos acercarnos a la Sagrada Eucaristía con un profundo sentido de nuestra indignidad, porque eso fue lo que hizo santos a los santos. Y así fue como San Demetrio comenzó con ese primer paso, y luego recibió la iluminación. Pasó al paso número 2, y finalmente llegó al paso número 3, la teosis. Pero, ¿cómo es posible, siendo un hombre que vivía en el mundo? En algunos de los servicios, en uno de los servicios dedicados a San Demetrio, cantamos, no es algo tan grande si un monástico o alguien que ha entregado totalmente su vida a Cristo se santifica, pero cuando es alguien en el mundo, verdaderamente es magnífico. Y este santo estaba cargado de honores, y sin embargo, San Gregorio Palamas y San Simeón el Nuevo Teólogo y muchos padres dicen que él es el santo patrón de los monjes. ¿Cómo es eso posible, siendo alguien que estaba en el mundo? Bueno, por un lado, fue conocido por sus virtudes monásticas, fue célibe, como escuchamos en la lectura de anoche. Murió cuando tenía alrededor de 36 años, cuando lo atravesaron con una lanza. Pero había alcanzado grandes alturas de santidad en el mundo. Y también aprovechó, ya que el Señor lo colocó en esa posición. Fue un gran estratega. Aprovechó el hecho de que se convirtió en gobernador. Sabía muy bien lo que iba a hacer desde la posición de gobernador, comenzó a predicar a Cristo. Pero ya estaba preparado para eso, porque había alcanzado la santidad de vida, y sin embargo, solo estaba en sus 30. Muchos de nosotros, y tantos de nuestros ancianos, todavía estamos tratando de apenas rascar la superficie del arrepentimiento, y sin embargo, él fue grande. ¿Y cómo sabemos que alcanzó esas alturas? Una de las indicaciones, por supuesto, son los servicios. Se le llama el segundo apóstol Pablo porque predicó a Cristo. Si tuviéramos sus escritos, probablemente tendríamos volúmenes y volúmenes de sus enseñanzas. No fue solo un mártir, fue un asceta, fue muy puro, fue un hacedor de milagros, fue clarividente, tenía conocimiento previo. Este es un fenómeno asombroso. Se le llama apóstol, el segundo apóstol Pablo, que predicó a los tesalonicenses. Pero cuando se descubrió que era cristiano y que estaba predicando a Cristo, y cuando se descubrió que bendijo a su discípulo Néstor para ir a matar a Elías, ese fue su final en esta vida. Lo que sucedió fue que había un famoso gladiador llamado Elías que mataba cristianos, lo cual era un espectáculo en esos días. Y Néstor, que era discípulo y estudiante de San Demetrio, amaba a San Demetrio. Le contó a San Demetrio sus pensamientos, se confesó con él y le dijo que estaba muy molesto de que Elías estuviera matando a todos los cristianos y que quería enfrentarse a él. La situación entre Elías y Néstor era como la de David y Goliat. El santo Néstor era como David, y Elías era como Goliat. Puede parecer extraño que Néstor no haya ido al sacerdote o al obispo, sino que fue a este laico, que tenía poco más de 30 años, para recibir su bendición para enfrentarse a Elías. ¿Y qué hizo San Demetrio? Y aquí es donde nuevamente encontramos sus dones, porque los cristianos de ese tiempo no escribieron todos los detalles de su vida por temor a la persecución, y los mantuvieron en la memoria de la gente durante unos 100 años. Entonces Néstor fue y pidió a San Demetrio que le diera su bendición para enfrentarse a Elías, y San Demetrio le dijo, prevalecerás. Previó lo que sucedería, pero también le dijo, darás tu vida por Cristo. También previó eso. Hay un ícono de San Demetrio bendiciendo a Néstor. ¿Cómo es esto posible para un laico? Pero ya se sabía que este era un gran hombre de oración, un hacedor de milagros ya en su vida. Entonces Néstor fue, pero ¿qué hizo Néstor cuando entró en el estadio? ¿Qué hombre tan asombroso fue Néstor? Muestra su humildad de inmediato. No dice, Dios, ayúdame, sino que dice, oh Dios de Demetrio, ayúdame. Fue un verdadero discípulo de su padre porque sabía que a través de Demetrio tenía una conexión con Dios. Este es un principio básico entre los monjes y también entre el clero. Tenemos este orden en la iglesia. En un monasterio, tienes un abad. En las parroquias, tienes al sacerdote, los confesores.
En la metrópolis, tienes al metropolitano. Y la gracia de Dios puede operar a través de las personas debido al sistema que el Señor estableció. Y no necesariamente o exclusivamente debido a la santidad de la persona. Aunque, por supuesto, esperamos que haya santidad tanto en el obispo como en el sacerdote y en el abad, porque estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento, una vida mayor de arrepentimiento, para poder transmitir los mensajes de arrepentimiento a los fieles. Entonces, él dice, Dios de Demetrio, ayúdame, y a través de esta humilde oración prevaleció. Muchas personas no saben por qué al final del servicio decimos, por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Esto proviene del tipicon monástico. En el tipicon monástico, los monjes decían, por las oraciones de nuestro Padre, refiriéndose a las oraciones de su élder, de su Padre espiritual. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Y la respuesta de los padres espirituales era, por las oraciones de nuestros santos padres. Entonces, todos pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros a través de las oraciones de aquellos que están orando por nosotros. Creo que una de las oraciones más hermosas es, Señor, ayúdame a través de las oraciones de todos aquellos que están orando por mí, ya sean vivos o fallecidos, santos o pecadores, amigos o enemigos, quienes quiera que sean, ayúdame a través de sus oraciones. Porque nos humillamos cuando invocamos las oraciones de los demás para nuestra salvación. Entonces, Néstor recibió una porción de gracia de Demetrio, como escucharemos en el servicio. Y celebramos la fiesta de San Néstor mañana. San Néstor sabía muy bien que Demetrio era quien lo conectaba con el Salvador. Él prevaleció, pero el emperador estaba furioso y decapitó a Néstor. Pero también descubrió que Néstor había recibido esta fuerza a través de Demetrio, por lo que ordenó que San Demetrio, que ya estaba en las prisiones, fuera asesinado. ¿Y cómo fue asesinado Demetrio? Y este es el punto culminante, tal vez, de todo. San Gregorio Palamas, como dije, puede parecer un poco extremo, pero no lo es. Sabe exactamente de lo que está hablando porque conoce la enseñanza de la teosis. Él dice que Demetrio fue atravesado en el costado, haciéndose igual a Cristo. Ahora bien, debemos entender esto, porque obviamente no somos idólatras, pero Cristo nos llama a convertirnos en dioses por gracia. Él quiere que estemos con Él. ¡Qué cosa tan asombrosa y maravillosa! Y nosotros estamos en la luna, ni siquiera entendemos la grandeza de estos misterios que tenemos ante nosotros. Hablo de esto todo el tiempo. Yo soy uno de ellos, yo también necesito aprender más. Todos necesitamos aprender, y lo digo todo el tiempo sobre dónde estamos cuando estamos en la divina liturgia. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Que las puertas del cielo están abiertas y que el Espíritu Santo desciende. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Esa es la gran pregunta. El gran Demetrio tenía algo muy grande. Era una asceta, como dijimos, y el ascetismo no es necesariamente y exclusivamente corporal, sino que también hay un ascetismo espiritual. Y estas son las cosas que debemos escuchar, atender. Él tenía la memoria de la muerte, en primer lugar. Todos debemos tener la memoria de la muerte. Si pones las cosas en perspectiva, entenderás que estos pocos años son solo eso, unos pocos años. No es absolutamente nada en comparación con la eternidad. Sin embargo, estos pocos años determinan nuestro estado eterno. Una vez más, ¿dónde estamos? Estamos atrapados en los detalles, en las peleas con fulano o mengano, y no estamos pensando en nuestra salvación. Y este gran Demetrio tenía la memoria de la muerte porque sabía muy bien que iba a morir por Cristo. Cuando se convirtió en gobernador, se mantuvo como un cristiano secreto. No sabían que era cristiano, y sin embargo, cuando se convirtió en gobernador, su sonido resonó y ahora su sonido ha ido por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. Y en todas partes cantan sus alabanzas, grandes celebraciones en todas partes, especialmente, por supuesto, en Tesalónica, pero también en toda Grecia y los Balcanes. El segundo lugar del antiguo santuario de San Demetrio estaba en Sirmium, que estaba en Serbia. Allí tenían su manto, que estaba empapado en sangre. Así que Demetrio tenía la memoria de la muerte, pero también tenía la memoria de las pasiones de Cristo. Esto es una práctica ascética. Ahora los padres nos dicen que meditemos en los eventos de la pasión de Cristo.
en aquellas cosas que Él hizo por nosotros. La Natividad. Comenzando, por supuesto, con la Anunciación, la Natividad, la presentación de Cristo a los 40 días, cuando fue presentado en el templo, el bautismo, los eventos de la resurrección de Lázaro, el Domingo de Ramos, la Última Cena, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, y Pentecostés, y así sucesivamente. Debemos pensar en estas cosas. Debemos tomarnos unos momentos tranquilos en nuestra vida y mirar el ícono de la crucifixión de Cristo, y mirar lo que Él hizo por nosotros, y pensar en ello. Reflexionar sobre ello, para que nuestras mentes puedan iluminarse más y podamos salir de la oscuridad que el diablo siempre intenta arrojarnos, sabiendo que seremos iluminados. Todos ustedes saben que el diablo quiere quitarnos la gracia que tenemos aquí, ahora mismo. Siempre está maquinando, sabe que cuando hay una abundancia de gracia, siempre intenta idear medios para distraernos, ya sea con esto o aquello. Todos somos culpables, en mayor o menor grado. Así que él tenía la memoria de la pasión de Cristo. Su memoria era tan profunda que fue considerado digno de ser atravesado en su costado, como su maestro. Y no fue solo algo que pensó en hacer, él sabía lo que estaba haciendo porque tenía esta teoría, esta visión divina de la pasión de Cristo, y quería imitar a Cristo. Y verdaderamente es un imitador de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Y es por eso que los himnos prefestivos que cantamos, que son himnos antiguos, tienen melodías similares a las de la Semana Santa, debido a su conexión con la pasión de Cristo. Y algunos servicios lo llaman la Pascua de Demetrio por su conexión con Cristo y su imitación de Jesucristo. Entonces, miremos a este gran mártir que está ante nosotros aquí y tengamos una gran apreciación por él. Tuvimos el ayuno de San Demetrio esta semana. Pido a los fieles que oren por nuestro país, y deberíamos continuar. Esta semana la llamamos la Semana de Ayuno de Arrepentimiento, porque, como decían los padres de la Iglesia Ortodoxa rusa en el exilio, arrepiéntanse, rusos. Y como metropolitano de América, ¿qué puedo decir? Arrepiéntanse, americanos. Arrepiéntete, América. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido, y ese arrepentimiento comienza con cada persona individual. Así que comencemos con nosotros mismos, y cada uno de nosotros puede ser una ofrenda para nuestro pueblo, nuestra nación, porque eso fue lo que hizo San Demetrio. Tenía un gran amor por su pueblo. Y cuando los santos derraman su sangre, por supuesto, no es exactamente como la sangre de Cristo en términos de su dignidad, como dice San Juan de la Escalera, pero, nuevamente, ellos imitan a Cristo. Y la sangre de San Demetrio también fue derramada por su pueblo. Dice en los servicios que, porque él era tan semejante a Cristo, en otras palabras, estaba feliz de derramar su sangre también para la salvación de las personas que estaban bajo su cuidado, como gobernador de Tesalónica. Y ahora el santo viaja por todo el mundo, y está aquí, esperando, mirando a aquellas personas que lo honran. No subestimen su grandeza, y no piensen que si lo invocan, él los ignorará. No los ignorará, incluso si piensan que no los está escuchando. Pero deberíamos pedirle a San Demetrio una gran cosa que es necesaria para nuestra salvación. Deberíamos pedir por esa única cosa que pedimos continuamente en los servicios de la Iglesia. Muchas veces lo escuchamos al final de las doxologías y de los himnos, pedimos la gran misericordia de Dios. Pedimos la gran misericordia de Dios. Este es nuestro objetivo. Y si obtenemos la misericordia de Dios, recibimos todo lo demás. Cada vez que hacemos nuestras oraciones, pedimos por la misericordia de Dios. Y el santo glorioso mártir Demetrio, derramando su sangre, obtuvo gran misericordia para su pueblo. Y ahora, si lo invocamos, si nos ofrecemos a él con humildad y con fe, también podemos obtener esta gran misericordia para nosotros. Y lo necesitamos en estos tiempos en que nuestro país está en gran confusión. Vemos que el diablo está muy activo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que la apostasía está en su apogeo. Sabemos que las cosas están empeorando, y por eso necesitamos la gran misericordia de Dios para nosotros, para nuestras familias, para nuestra nación, para todo el mundo. No estamos solos en este mundo. A veces caemos en el error de pensar que la vida espiritual es solo sobre nosotros y Dios. Sí, tenemos una relación personal con Dios, y eso es cierto, pero no somos monjes solitarios. Incluso los monjes solitarios no están completamente solos.
Están en comunión con los santos, con la Iglesia y también con todo el mundo. Nosotros también estamos conectados con nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia y con toda la humanidad. Entonces, cuando pedimos la gran misericordia de Dios, no lo hacemos solo por nosotros mismos, sino por todos. Y los santos son quienes nos enseñan esta verdad. Nos enseñan a orar no solo por nosotros mismos, sino por todo el mundo. San Demetrio es un ejemplo de un hombre que amó a su pueblo. Amó a Tesalónica. Amó a aquellos que estaban bajo su cuidado como gobernador. Y, por supuesto, los santos no están limitados a un lugar, ya que su amor se extiende a todos. Así como San Demetrio bendice y protege a Tesalónica, también extiende su protección a quienes lo invocan en cualquier parte del mundo. Nosotros, aquí en América, debemos invocar su intercesión. No pensemos que, porque está asociado con Tesalónica, no puede ayudarnos a nosotros también. Él es un gran santo, glorificado por Dios, y puede ayudarnos a obtener esa gran misericordia que tanto necesitamos. Así que, cuando lo invoquemos, hagámoslo con fe, con confianza en que Él escucha nuestras oraciones. Y también recordemos que debemos seguir su ejemplo. Él fue un hombre de gran valor. No se avergonzó de predicar a Cristo, incluso cuando sabía que eso le costaría la vida. Nosotros también debemos ser valientes en nuestra fe. Debemos confesar a Cristo en nuestros actos, en nuestras palabras, y no tener miedo de lo que el mundo pueda hacernos. Porque si seguimos el ejemplo de los santos, si realmente vivimos como cristianos, también recibiremos la gran misericordia de Dios, y así podremos ser luz en este mundo oscuro. San Demetrio derramó su sangre por Cristo y por su pueblo. Y nosotros, aunque tal vez no se nos llame a ser mártires en el sentido de derramar nuestra sangre, sí se nos llama a ser mártires en un sentido espiritual. Se nos llama a ofrecer nuestras vidas a Dios, a sacrificar nuestros deseos egoístas, a vivir en arrepentimiento, a vivir en oración, a vivir en amor por nuestros prójimos. Si hacemos esto, entonces verdaderamente seremos seguidores de Cristo y de sus santos. En estos tiempos difíciles, invoquemos a San Demetrio, este gran campeón de la fe, este imitador de Cristo, y pidámosle que interceda por nosotros, por nuestras familias, por nuestro país, por todo el mundo. Pidámosle que nos ayude a obtener la gran misericordia de Dios, que es lo que más necesitamos. Y si obtenemos esta misericordia, entonces todo lo demás se resolverá. Que por las oraciones del santo glorioso mártir Demetrio, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y salva nuestras almas. Amén. Que San Demetrio nos inspire a todos a vivir una vida de arrepentimiento, una vida de oración, una vida de sacrificio por los demás, una vida que realmente refleje nuestra fe en Cristo. Y que, por su intercesión, obtengamos la gran misericordia de Dios, y que seamos dignos de entrar en su reino celestial, donde todos los santos se regocijan eternamente en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.